En los últimos años, y especialmente en la última década, la periodoncia ha utilizado todo tipo de recursos terapéuticos para detener el proceso destructivo de la enfermedad periodontal y mantener por mucho tiempo la mayor cantidad posible de piezas dentarias. Fue preocupación tanto de los periodoncistas de ayer como los de hoy el tratamiento de las lesiones de furcación. A pesar de ello, y hace mucho tiempo atrás, todo diente que estaba afectado por una lesión periodontal tenía un pronóstico pesimista, hasta tal punto que en las primeras décadas de este siglo, todo diente que estaba afectado por una lesión periodontal era condenado a la extracción. Sin embargo, y estudios longitudinales y estudios que han tomado pacientes y estudiados entre 15 y 120 meses, han demostrado que hay una gran cantidad de piezas dentarias afectadas por lesiones de furcación que se pierden si no son tratadas adecuadamente. En contraposición a esto, el clásico trabajo de Hirschfeld y Wasserman, en donde han tomado 600 pacientes para estudiarlos en un programa de mantenimiento, en posoperatorios, ya sea con tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, han demostrado que solamente se perdía alrededor de un 30% de molares afectados por lesiones de furcación. Y ese porcentaje se reducía casi a la mitad en aquellos pacientes que estaban ubicados dentro del grupo de buen mantenimiento. Otro trabajo, que son trabajos importantes en cuanto a los estudios de tratamiento de molares con lesiones de furcación, demostró, este trabajo de Ross y Thompson, en casi 400 molares, demostró que solo se perdían entre un 15 y un 20% de molares, pero casi un tercio de los mismos habían permanecido en boca hasta 25 años. Es decir, que este capítulo de la periodoncia, denominado lesiones de furcación, lo podríamos definir como el tratamiento de las lesiones que afectan el área de la división radicular, es decir, la furcación, tanto en molares inferiores como en molares superiores o en premolares de más de 2 raíces, ya sea por causas inflamatorias, es decir, de origen pulpar o periodontal, o por causas traumáticas. Antes de iniciar o conversar sobre el diagnóstico de las lesiones de furcación, es conveniente poder visualizar o definir qué es el área de la furcación. El área de la furcación está limitada, por un lado, por el techo de la furcación, es decir, lo que correspondería al piso de la cámara pulpar, y por el otro lado, el reborde o cresta ósea dejado por la destrucción de los tejidos periodontales, y lateralmente por las superficies radiculares que corresponden a dicho espacio. Tendríamos que hablar un poco de cómo se formó embriológicamente la furcación para poder determinar o visualizar determinadas circunstancias en cuanto a la patología. Como todos saben, la superficie radicular se origina en función del crecimiento de las células epiteliales de la vaina de Herwig. En los molares, esta proliferación epitelial tiende a dirigirse, especialmente en la zona de división radiculares, hacia el centro, para ir formando vainas de Herwig individuales para cada una de las raíces que se van a formar. Es importante tener presente esto porque entre la futura pulpa dental y el futuro ligamento periodontal, que está constituido por tejido conjuntivo, es decir, tejido mesenquimático, hay vasos y nervios, pero especialmente vasos. Y hay vasos que quedan o interrumpen esa lámina epitelial, constituyendo una comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal que debemos tenerlo en cuenta para cuando más adelante hablemos de etiología de las lesiones de furcación.
Otro punto a tener en cuenta, y que es tal vez lo más relevante en cuanto uno habla de lesiones de furgación, es tener presente la anatomía radicular en esta zona. Fundamentalmente, porque si tenemos en cuenta que una lesión de furgación periodontal es exactamente igual que una lesión periodontal en un diente uniradicular, pero con una anatomía diferente, tendremos que estudiar o prestar unos minutos de atención a la anatomía radicular. Veamos acá, en este caso, un molar inferior cuya raíz distal fue seccionada. Veamos la anatomía en cuanto a que su superficie cóncava nos está indicando cómo va a ser esa zona para cuando debamos realizar un raspaje adecuado. Tenemos que tener presente que cada vez que hacemos el raspaje y alisado de una superficie radicular en una zona de molares, tener presente esta situación de concavidad, fundamentalmente porque a veces se piensa que esa superficie es plana o convexa y se deja placa y cálculo en esa concavidad, lo que hace persistir no solo la lesión, sino que compromete el futuro de la pieza. En este otro molar superior podemos ver que la raíz palatina es prácticamente convexa, prácticamente circular, pero tanto la raíz mesiovestibular como y no tanto la distovestibular son cóncavas en la cara que mira a la zona de la furcación. Esto es importante en función del procedimiento técnico de raspaje y en función de poder brindar una superficie lo más lisa y pulida posible. Estuvimos analizando las superficies laterales, veamos el techo de la furcación. Veamos en este molar las grandes irregularidades que presenta dicha pieza y que nos hace pensar que cuando la lesión periodontal llega a la zona de la furcación y la placa se acumula en esa zona, es muy difícil y hasta casi imposible, si no se tienen presente dichos conocimientos, sobre todo de la anatomía, poder hacer no solamente el raspaje, sino instruir al paciente en todas medidas de higiene oral para remover dicha placa. Veamos ahora, en este molar superior, cómo está, con estudios que se han llevado a cabo, cómo se ha medido el grado de concavidad de cada una de estas piezas dentarias. Por ejemplo, veamos cómo el 94% de las raíces mesiovestibulares presentan una concavidad que puede llegar hasta 0.3 milímetros. En los molares inferiores ocurre exactamente lo mismo. La raíz mesial es mucho más cóncava que la raíz distal. ¿Para qué nos es útil el conocimiento de estas concavidades? Fundamentalmente para indicar el tipo de elemento auxiliar de higiene para las lesiones de furcación. Veamos cómo este Stimudent, ubicado en la zona de la furcación, solamente permite contactar los extremos o la zona más convexa y deja sin arrastrar la placa bacteriana en el centro de esa cara cóncava, y eso permite el mantenimiento de la lesión. En consecuencia, tendremos que ubicar algún elemento auxiliar que pueda eliminar perfectamente la placa en esa zona, como es, en este caso, el limpiapipas. Otra circunstancia anatómica a tener en cuenta es la zona de la furcación en premolares superiores. La complicación de esta lesión es mucho más severa, fundamentalmente porque el acceso a la zona de la furcación no es ya tanto en la zona, no es tanto por vestibular o por lingual, es decir, las caras libres, sino fundamentalmente porque el acceso es a través de los espacios proximales. Vista la anatomía individual de cada uno de los dientes, para el diagnóstico y en función fundamentalmente del tratamiento, veamos ahora qué consideraciones anatómicas, además
deberemos de tener en cuenta en función de lo dicho anteriormente. Tendremos que tener en cuenta las proyecciones de esmalte, la estría o cresta intermedia de la furcación, las crestas óseas, tanto de las caras libres como de las caras proximales, la presencia de conductos accesorios que desembocan en la zona de la furcación, el grado de separación radicular y la cercanía del límite amelocementario a la zona de la furcación. ¿Qué es la proyección de esmalte? Las proyecciones de esmalte es la profundización del esmalte en la zona de la furcación. Se puede visualizar perfectamente acá cómo el esmalte se ha acercado a la zona de la furcación. No solamente se acerca el esmalte, sino lo que se está acercando es el límite amelocementario. El hecho que se esté acercando este límite amelocementario a la zona de la furcación nos está indicando que el epitelio de unión está más cerca de la zona de la furcación. Nos está indicando que hay menor cantidad de fibras insertadas en la zona próxima o por debajo del epitelio de unión, y nos está indicando, como en esta otra fotografía, en donde el ligamento periodontal y la cresta ósea siguen la misma forma que tiene el límite amelocementario y por lo tanto la proyección de esmalte. Estas proyecciones de esmalte van variando según su grado de profundización, desde un grado 1 que representa una corta proyección del límite amelocementario, un segundo grado en donde hay una larga proyección que se acerca a la furcación, o un grado 3 que se extiende dentro de la furcación. Veamos acá que el mayor porcentaje de proyecciones de esmalte se manifiestan en las lesiones de grado 1 con un 78%, las lesiones de grado 2 un 15% y las de grado 3 un 6%. Es realmente, si bien uno toma en cuenta este alto porcentaje de las lesiones de grado 1, en realidad la severidad mayor, que son las de grado 3, son en un porcentaje muy bajo respecto a la cercanía del límite amelocementario a la zona de la furcación. Veamos en esta secuencia 4 molares con distintos grados de proyecciones de esmalte y distintos acercamientos de la proyección de esmalte a la zona de la furcación. Acá estamos viendo un cuadro clínico luego de una gingivectomía que se puede visualizar perfectamente la proyección de esmalte seguida o enmarcada por el hilo de sangre que corre próximo a ella. El otro punto a tener en cuenta, y fundamentalmente en función no solamente de atrapar placa bacteriana, sino en función del raspaje y alisado radicular, es la cresta o estría intermedia de la furcación. Esta cresta, que va de una a otra raíz, es un espesamiento del cemento radicular y que hay que tenerlo presente cada vez que realicemos nuestro tratamiento radicular correspondiente. El otro punto a tener en cuenta es el límite amelocementario mesial y distal. ¿Dónde está ubicado respecto a la furcación? El límite amelocementario mesial está más próximo a la furcación que el distal. En consecuencia, esto nos hace pensar a nosotros que la probabilidad de tener una lesión de furcación es mucho más alta en mesial que en distal. Y en función de ello, es importante recalcar que nuestra odontología restauradora deberá tener o extremar mayormente sus cuidados, especialmente en el lado mesial que en distal. Veamos este caso en donde se puede ver desde mesial cuál es el límite amelocementario más próximo a la furcación. El mesial más que el distal.
El otro punto es el grado de separación radicular. Y el grado de separación radicular influye no solamente en el diagnóstico y en el tratamiento, sino en el pronóstico. Un diente con las raíces separadas es mucho más fácilmente conservable que un diente con las raíces fusionadas. Es conservable no solamente porque es más fácilmente tratable, porque se puede acceder con más facilidad al tratamiento de su superficie radicular, sino que el paciente puede lograr una mejor higiene en esa zona. Puede introducir todo tipo de elementos auxiliares para mantenerlos libres de placa. Por el otro lado, la conservación y el pronóstico de estas piezas dentarias es excelente porque al tener las raíces divergentes aumenta el anclaje radicular y favorece la permanencia o persistencia de estas piezas dentarias en boca. Cosa totalmente diferente, como muestra este molar, cuando las raíces están fusionadas, ya que el hecho de estar las raíces fusionadas impiden acceder a un buen raspaje, no solamente al raspaje, es decir, la instrumentación profesional, sino que impide el acceso por parte del paciente a la eliminación diaria de la placa. Por el otro lado, se puede ver en este molar que el hecho que se acumule placa bacteriana en esta división radicular nos hace ver a nosotros la imposibilidad de tratarlo, de tal forma que piezas dentarias afectadas en su furcación con las raíces funcionadas lamentablemente tienen un pronóstico pesimista y están condenadas a la corta o a la larga a la extracción. Veamos en este esquema cómo con las raíces prácticamente divergentes, pero no tan separadas como el diámetro de una cureta, nos hace prácticamente imposible o dificultoso el acceso a la superficie radicular. Hay trabajos como estos de Bowers, donde muestra que prácticamente el 58% de las furcaciones son inaccesibles aún a la instrumentación manual con curetas o puntas Morse. En cambio, en la medida que estas furcaciones, es decir, mejor dicho, las raíces están más divergentes, no solamente nos permite poder hacer una buena instrumentación, sino ubicar, como en este caso, mejor la cureta. Con respecto al grado de separación radicular, tendremos que tener presente que la separación radicular no solamente es respecto a un mismo molar, sino con respecto al molar vecino, como en este otro caso. Este molar vemos como la raíz distal prácticamente está en contacto con la raíz mesial del vecino. Prácticamente no hay cresta ósea entre ambas y eso ha determinado una rápida destrucción del hueso interdentario. Y la consecuencia está aquí, un absceso periodontal con una gran destrucción ósea que ha llevado, como se mostró, a la pérdida dentaria. Otro punto a tener en cuenta es el espesor o el grosor de las crestas óseas, especialmente en caras libres. Se ha visto que la destrucción ósea en caras libres o en espacios proximales va a tomar distinta anatomía según el grosor de las tablas. Y vemos cómo en una cresta ósea delgada se produce una pérdida ósea de tipo horizontal. En esta otra, donde la cresta ósea es gruesa, fundamentalmente por acción o por la presencia de la línea oblicua externa o interna, ha generado la aparición de una pérdida ósea vertical. Esta pérdida ósea vertical o angular se puede ver mucho más nítidamente cómo influye el grosor del hueso en este otro caso. Veamos estos dos molares superiores, son dos piezas contiguas, una rodeada por un hueso delgado y otro rodeado por un hueso grueso. Una tiene una pérdida ósea horizontal y la otra una pérdida ósea angular. Una va a permitir que el tratamiento sea más simple, en tanto que la otra, la angular, nos va a determinar una mayor complejidad en el tratamiento.
Además de estos puntos mencionados anteriormente, tenemos la presencia o la desembocadura de los conductos accesorios que comunican el piso de la cámara pulpar con el techo de la furcación. Veamos acá en este molar extraído, estos pequeños puntitos rojos representan la salida de los pequeños vasos que comunican la pulpa con el periodonto. Y en este esquema podemos ver cómo las lesiones pulpares, ya sea necrosis o gangrena, pueden afectar a la zona de la furcación, tal cual puede verse afectado el ápice a través de la salida en el foramen apical del conducto principal. Para poder visualizar cómo influyen las lesiones pulpares sobre el ligamento periodontal, veamos esta secuencia donde se puede ver una gran zona radiolúcida en la zona de la furcación. Y para poder visualizar que realmente el origen de esta sombra es de origen pulpar, veamos cómo después del tratamiento endodóntico se puede observar la pasta que ha atravesado estos conductillos accesorios y ha llegado a la zona de la furcación. En la última podemos ver cómo se ha producido la reparación de esa zona radiolúcida solamente realizado el tratamiento endodóntico. En este otro caso se pueden ver las desembocaduras, si bien en la zona media o apical con la presencia de conductos accesorios, pero esta amplia zona radiolúcida nos está indicando que hay una alta probabilidad, casi hasta el 60% podríamos decir, de presencia de conductos accesorios que comunican el piso de la cámara pulpar con el techo de la furcación. Es decir, que podemos resumir la etiología de las lesiones de furcación, por lo expresado hasta este momento, en dos causas, una causa inflamatoria y una causa traumática. La causa inflamatoria puede ser de origen periodontal, es decir, el atrape de placa bacteriana, la formación de cálculo y la de una lesión periodontal exactamente igual que la de un diente uniradicular. La otra causa, que es la causa de origen endodóntico, la vamos a mencionar en función de hacer el diagnóstico diferencial. Ya hemos mencionado la presencia de lesiones pulpares, ya sea necrosis y gangrena, pero debemos agregar otras. Por ejemplo, las caries extensas que pueden afectar el piso de la cámara pulpar, las perforaciones, ya sea accidentales o por la presencia de caries, el hecho de muchas veces de querer ubicar los conductos para hacer el tratamiento endodóntico nos puede llevar a nosotros a producir perforaciones accidentales, que si no son tratadas adecuadamente pueden generar una lesión de furcación. Por otro lado, la fractura de molares, ya sea en dientes vitales o fundamentalmente despulpados, pueden ser causas de lesiones de furcación. Y por otro lado, hemos incluido dentro de la etiología de las lesiones de furcación la causa traumática, es decir, el trauma periodontal, ya sea por oclusión o por bruxismo, es decir, tanto por desarmonías oclusales o por hábitos lesivos, en función que la cresta interradicular es el punto en donde rota el molar, es el punto de fulcrum en donde inciden las primeras manifestaciones radiográficas de trauma oclusal, es decir, el ensanchamiento del ligamento periodontal. Es decir, que estos tres puntos, la lesión periodontal, la lesión de origen pulpar o el trauma oclusal, son los agentes etiológicos de las lesiones de furcación. Veamos entonces este molar extraído, donde se le hizo un exhaustivo raspaje y alisado, pero no el necesario ni el completo, y podemos ver realmente cómo la persistencia de esta lesión de furcación se debió
a la falta de instrumentación y a la persistencia de la placa y el cálculo. En este otro caso, tenemos un molar superior que había sido desvitalizado, pero que se produjo la fractura por falta de protección del remanente. Veamos esta fractura mesiodistal, y en este otro caso vemos un molar que aparentemente con abscesos periodontales a repetición, el tratamiento endodóntico ya estaba realizado, y en el momento de levantar un colgajo se pudo observar la fractura radicular. Observen en este caso cómo se produjo la fractura del mismo. Vamos a ver en este corte histológico qué representa una lesión de bifurcación. Es para reiterar realmente que la lesión de bifurcación es exactamente igual que la de un diente uniradicular. Vemos la lesión inflamatoria, vemos la pérdida ósea, y acá a gran aumento vemos realmente la proliferación apical del epitelio de unión, la pérdida ósea y el área de bifurcación bien limitada por la cresta ósea, las superficies radiculares y por el techo de la bifurcación. Estas lesiones de bifurcación pueden avanzar, y pueden avanzar de tal forma que pueden generar abscesos periodontales, pueden generar grandes destrucciones óseas como lesiones cavernosas, pueden generar lesiones pulpares, pueden provocar caries radiculares y lesiones proximales, especialmente en los molares superiores a través de la bifurcación mesial y distal. Veamos en este molar extraído una gran destrucción periodontal, veamos el ligamento periodontal hasta qué nivel llegó y veamos también la caries interradicular. Estas caries tienen un inconveniente, son difíciles de tratar, no solamente porque muchas de ellas se ubican en el espacio interradicular y sobre todo de la cara lingual, sino que es dificultoso no solamente tallar una buena cavidad que sea retentiva para el material, sino lograr un correcto aislamiento y, lo que es más, poder ubicar un material de piso aislante para no provocar lesiones pulpares, ya que en estos lugares la proximidad con la cámara pulpar nos hace prever complicaciones pulpares a distancia. Veamos acá una extensa destrucción de la bifurcación por caries, o en este otro caso, una extensa destrucción ósea, una tipo lesión cavernosa, en esta raíz distal de este molar inferior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto que el diagnóstico periodontal debe estar hecho en función de explorar la unión dentogingival, es decir, poder tomar la profundidad de bolsa, o mejor dicho, la profundidad de sondaje, visualizar la pérdida de inserción, pero además observar la presencia de proyecciones de esmaltes, la presencia de caries, la ubicación de la línea mucogingival, que es fundamental para determinar el tipo o conducta terapéutica o quirúrgica que vamos a llevar a cabo. No solamente la observación, sino evaluar los signos y síntomas, fundamentalmente el dolor. Cuando uno habla del dolor, tendremos que tener presente si es un dolor de tipo periodontal, es decir, una periodontitis, que puede ser originada no solamente por la complicación apical, sino también puede ser una periodontitis de origen traumático, es decir, por la presencia de una desarmonía oclusal. Otra fuente de dolor puede ser la presencia de caries, la presencia de zonas hipersensibles. No debemos olvidar que muchas lesiones de bifurcación dejan la superficie radicular expuesta al medio bucal, y esta parte de cemento expuesta o a veces de dentina determina esa hiperestesia dentinaria sensible al frío y al dulce especialmente. Es importante entonces
no solamente tomar en cuenta la observación, tomar en cuenta los signos y síntomas, sino marcar en una ficha periodontal cuando un molar está afectado con una lesión de bifurcación. Como es en este caso, podemos ver perfectamente en esta ficha periodontal la marcación o la forma en que se marca una lesión de bifurcación. Para poderla marcar es necesario el uso de una sonda, pero la sonda adquiere especial cuidado en el manejo de las lesiones de bifurcación, en función que ya no debemos colocar la sonda en forma paralela al eje mayor del diente, sino que la debemos inclinar para poder visualizar la existencia o no de una lesión de bifurcación. Y veamos como en este caso, una vez ubicada la sonda angulada o inclinada, levantamos un colgajo y podemos visualizar o corroborar la presencia de una lesión de bifurcación. Es importante también tener presente si hay o no vitalidad pulpar, fundamentalmente para determinar si ese diente es afectado de una lesión de tipo periodontal o endodóntica, la presencia de una fístula, que nos puede revelar la presencia de un absceso periodontal crónico, ya sea apical o periodontal. Y todo esto nos va siendo acompañado por el diagnóstico radiográfico. Este diagnóstico radiográfico, que nos permite visualizar un periodonto ensanchado, nos permite ver la altura de la cresta ósea interradicular y nos permite visualizar en el diente la presencia de caries, obturaciones o restauraciones. Pero el diagnóstico radiográfico tiene limitaciones. Tiene limitaciones como son naturales en toda técnica radiográfica, como es la angulación y la técnica en sí misma, la presencia de la raíz palatina en los molares superiores que oculta la bifurcación vestibular, la presencia de las líneas oblicuas externa e interna que nos enmascara la zona radiolúcida interradicular si existiera lesiones de bifurcación. Se nota menos pérdida ósea de la que realmente existe y puede existir la lesión y no verse radiográficamente. Tal vez esta sea la limitación más importante en cuanto a diagnóstico y lo podemos visualizar en esta radiografía. Veamos que hay una ligera pérdida ósea en la zona de la bifurcación. Veamos el caso clínico y veamos que realmente es coincidente el cuadro clínico con el cuadro radiográfico. Pero cuando levantamos un colgajo, se puede visualizar que la pérdida ósea fue muchísimo más grande, mucho más severa que lo que nos indicaba la clínica y fundamentalmente la radiografía. No se condice para nada la gran destrucción ósea con lo visualizado en la radiografía. Por último, y para ir clarificando en función del tratamiento, vamos a hacer la clasificación de las lesiones de bifurcación. Y las lesiones de bifurcación se pueden clasificar en 4 grados, según lo expresado por Glickman. Grado 1 es una lesión de tipo incipiente. El grado 2 hay una pérdida ósea en solo un lado de la bifurcación. Las lesiones de grado 3 se caracterizan por tener una pérdida ósea que comunica la bifurcación vestibular con la bifurcación lingual. Tanto en la bifurcación de grado 3 como la de grado 4, el nivel óseo es exactamente igual, es decir, hay una pérdida ósea en ambos lados de la bifurcación. Lo que diferencia una de otro es que en las de grado 3 la encía cubre a la bifurcación. En cambio, en la lesión de grado 4, la encía está alejado y permite visualizar o dejar expuesta al medio bucal la división radicular. En este esquema, en un corte horizontal hecho a la zona de la bifurcación, se puede ver nítidamente lo que representa una bifurcación de grado 1, en donde la sonda no penetra dentro de la bifurcación
una lesión de grado 2 donde la sonda penetra pero no pasa de lado a lado, y una lesión de grado 3 donde hay una franca comunicación de vestibular a lingual. En este cráneo se puede observar la lesión de grado 1 con la utilización de la sonda de Neighbors, donde solamente hay pérdida ósea hasta la zona de bifurcación, pero no dentro de ella. Acá vemos la lesión de grado 2, donde hay una pérdida ósea en un solo aspecto. La radiografía correspondiente se puede visualizar una discreta zona radiolúcida, poco nítida, que nos hace pensar que ha comenzado o iniciado la pérdida ósea. En este cráneo, donde se produjo artificialmente la pérdida ósea, se puede observar que es una lesión de grado 3. Hay una franca destrucción ósea que comunica el lado vestibular con el lado lingual. Una vista lingual, una vista vestibular. Y radiográficamente, como en este caso a modo de ejemplo, se ve sí ya una franca zona triangular radiolúcida que nos está indicando la falta de la cresta ósea interradicular. En este otro esquema, y para completar la aclaración de lo mismo, podemos ver realmente una lesión de grado 2 donde hay pérdida ósea en un solo aspecto y una lesión de grado 3 donde se comunican vestibular y lingual. En este cuadro clínico podemos ver una lesión de grado 4, es decir, la furcación expuesta al medio bucal. En el superior, la pérdida ósea puede adoptar distintos patrones, tanto de grado 2 como de grado 3. En los últimos años se ha agregado a las clasificaciones no solamente esto expresado anteriormente, que es el componente horizontal, sino que también el componente vertical cobra importancia. De ahí que hay una clasificación de acuerdo al grado de profundización en sentido vertical de las lesiones de furcación. Y así podemos ver un grupo en donde la destrucción vertical llega hasta la tercera parte de la altura interradicular, es decir, alrededor de 1 a 3 milímetros. Un segundo grupo donde la destrucción vertical alcanza las 2/3 partes de altura de la zona interradicular, alrededor de 4 a 6 milímetros. O un tercer grupo donde la destrucción ósea en el tercio apical se aproxima al tercio apical y alcanza alrededor de los 7 milímetros. Acá vemos el esquema, un grupo de 1 a 3 milímetros, un segundo de 4 a 6 y otro de más de 6-7 milímetros. Con lo expresado hasta este momento, hemos hablado sobre la anatomía radicular, las características anatómicas que rodean a una zona especial como es la zona de la furcación, y hemos hablado de la etiología en función del diagnóstico diferencial, fundamentalmente en cuanto a la etiología periodontal y a la etiología endodóntica, y hemos concluido, redondeado, con la clasificación de las lesiones de furcación, en función no solamente del diagnóstico, sino del tratamiento y del pronóstico.